Muy buenos días para todos. Damos a inicio al comité GSC correspondiente al 4 de septiembre de 2018, calendario económico un poco menos complejo en la jornada del día de hoy frente al de ayer. Cifras de producción industrial en Brasil, con una lectura del mes de julio muy positiva, crecimiento del 4%, el mercado esperaba una cifra cercana a la mitad de este número, teniendo en cuenta pues los efectos de desaceleración económica. Esto básicamente lo que resaltaría es que en apariencia estarían dejando de manera muy rápida todos los efectos negativos de la huelga del mes de mayo y pues por lo menos mantendría la expectativa de una recuperación sobre Brasil que podría tomar un poco más de impulso en los próximos meses. Con relación a los Estados Unidos, se espera para el día de hoy, luego de haber dejado eh, pues ya el feriado del día de ayer y de esta manera oficialmente reiniciar las actividades normales en el mercado de capital y luego de las largas vacaciones de mitad de año. Tendremos hoy la publicación también de esos indicadores del PMI, así como lo tuvimos ayer en Europa y en Asia, y tendremos también el indicador más tradicional del sector manufacturero en los Estados Unidos, que es el ISM. Las expectativas en general son de una moderación en estas cifras del sector industrial. Por otro lado, en América Latina tendremos cifras de industria en Argentina, con una expectativa un poco negativa por parte de los inversionistas, una contracción del 5%, que sigue una contracción del 8% del pasado mes. Recuerden todo lo que se ha mencionado con Argentina, que se está uniendo a ese club de mercados emergentes con altos niveles de especulación. Ya hablamos hace cerca de 2 semanas del tema turco. Hace varios meses se viene hablando de Sudáfrica, que el día de hoy en apariencia ha reingresado nuevamente en un escenario recesivo. Y hoy pues tendremos cómo el mercado reacciona a los anuncios del día de ayer del gobierno argentino de incremento de impuestos, recorte de gastos, sería el gobierno en teoría en América Latina con menos número de ministerios, entre otros temas. Con relación a América Latina, hoy tendremos la reunión del Banco Central de Chile también, con expectativa de estabilidad, y cerraríamos la jornada con las cifras de los PMIs compuestos, es decir, ya para Asia tendremos las cifras del sector servicios y por eso con los datos que tuvimos del sector industrial pueden sacar un indicador global sobre la dinámica económica. En Europa, el primer ministro italiano afirmó que el déficit sería solamente el 2% del PIB en el año 2019, lo cual pues es muy positivo teniendo en cuenta lo que se ha venido especulando de alcanzar niveles del 3 o más, lo cual pues habría infringido la normatividad en la Unión Europea y en cierta medida estos anuncios del primer ministro italiano lo que busca es reducir la percepción de riesgo y como veremos más adelante algo ha conseguido en el mercado de renta fija. Con respecto a América Latina, los primeros sondeos de intención de voto para la segunda vuelta en Brasil todavía no se ha efectuado la primera. Recuerden que eso es la primera semana de octubre, la segunda es cerrándose mes más hacia el 28. Esos sondeos de intención de votos de segunda vuelta sugieren que el candidato que pueda reemplazar al expresidente Lula, el señor Fernando Haddad, no tendría suficiente apoyo para vencer al candidato de extrema derecha, Bolsonaro. Sin embargo, uno podría llegar a entender en algún momento que un candidato de extrema derecha podría en algunos casos ser favorable para el mercado. Esta no es la ocasión. Bolsonaro ha reconocido previamente que él tiene un conocimiento muy superficial sobre la gestión económica. Él habla o tiene una mezcla de ideas dentro de su cabeza como son el tema de la privatización, eh, que puede ser entendido como algo positivo para los mercados, pero al mismo tiempo defiende ideas como restringir participación extranjera en el sector minero brasileño, reducción de tasas de interés, que esto desde el punto de vista económico solo es adecuado si la economía lo permite. Él simplemente habla de esa idea como algo bueno, independiente de lo que esté ocurriendo al margen, y también la intervención de la moneda, algo que pues difícilmente es defendible desde el punto de vista de la economía ortodoxa. Así que por eso los mercados no quieren tanto a este candidato, no lo perciben de manera tan positiva como a otro que no tiene tanto apoyo dentro de la población de Brasil, que es el señor Alckmin, quien ya se ha presentado en otras ocasiones previamente para participar en las contiendas presidenciales. Sin embargo, y a pesar de estos sondeos de intención de votos para una segunda vuelta, el Partido de los Trabajadores insiste en apelar la decisión del Tribunal Electoral y buscar ante como la Corte Suprema de Brasil que permita que el expresidente Lula sea su candidato. Creemos que esto es simplemente para dilatar la cuestión, mostrar a Lula como un mártir y de alguna manera transmitirle o transferirle todo ese descontento social y esa imagen de mártir de Lula a ese candidato
segunda opción del Partido de los Trabajadores, que es el señor Fernando Haddad. Con relación a Argentina y siguiendo pues los anuncios del día de ayer del gobierno de la administración Macri, hoy la presidenta o directora del Fondo Monetario Internacional estará reunida con el secretario del Tesoro argentino para evaluar las implicaciones de esas medidas y ver cómo el Fondo Monetario Internacional puede o no ayudar de manera adicional. Con respecto a los mercados accionarios, ir retomando las actividades en los Estados Unidos, nuevamente tendencia a la baja, presionado principalmente en mercados emergentes. El día de ayer el presidente Trump prefirió no jugar golf y más bien dedicarse a tuitear, como es característico, y aprovechó la oportunidad para criticar nuevamente a Canadá, criticar al presidente del mayor sindicato de Estados Unidos, criticar al fiscal general y volver a advertir que esta semana estarán trabajando en la implementación de nuevos aranceles a productos chinos por hasta 200 billones de dólares en importaciones. Obviamente China ya había anunciado que también aplicará medidas de retorsión. Finalizando esta parte del mercado accionario, por primera vez desde hace cerca de 20 años, Deutsche Bank fue excluido del índice accionario de referencia para Europa, conocido como el STOXX 50. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Natalia. Luego del festivo en Estados Unidos, lo que observamos es una ligera apertura a la baja para los futuros del Standard Poor's, aunque la tendencia positiva continúa, pues la incertidumbre acerca del Telecán y la renegociación de este tratado presiona las acciones a la baja producto de la incertidumbre que en términos comerciales podría llegar a afectar a varias compañías y acciones que pues, están listadas dentro de este índice. Como vemos, tendencia principal sigue siendo positiva, pero pues podríamos ver algo de retroceso de nuevo hacia este nivel de los 2.870 puntos. Nivel de control se ubica en los 2.830, ya lejos de lo que sería el nivel actual, pero pues por el momento tendencia a corto plazo y también de manera estructural sigue siendo positiva. En cuanto al mercado de divisas, como se ve, el dólar le gana a todas las monedas principales, donde el rand sudafricano lidera la caída, un retroceso del 2,46% y le sigue el peso mexicano con un retroceso del 1,08%. En cuanto al peso mexicano, continúa la semana pues débil frente al dólar, mientras la renegociación del Telecán sigue tambaleándose un poco. Mañana sería el último día de negociaciones donde se espera tener un acuerdo final. Lo que no se sabe es si este acuerdo sería bilateral o permanecerá siendo trilateral después de las amenazas de Trump de que Canadá podría ser expulsada del tratado. Algunos analistas creen que el peso podría caer de nuevo por debajo de los 19 pesos por dólar, que eran niveles previos a lo que fueron las elecciones presidenciales en este país y que justo después de que fue conocido el candidato se vio recuperación ya a niveles cercanos a los 20 pesos por dólar. Durante la jornada también se verá volatilidad sobre el rand sudafricano luego de que algunos datos económicos mostraran que el país ha entrado técnicamente en su primera recesión desde el 2009, con lo cual vemos y producto de esto es la moneda más golpeada frente al dólar, retroceso del 2,46%. En el mercado de materiales básicos, el oro continúa cayendo, mientras el dólar pues vemos que permanece fuerte frente a las demás monedas y con mayor contundencia lo que serían las monedas de mercados emergentes. Vemos retrocesos del 0,74% y un panorama en términos generales predominantemente de números rojos, tanto para los metales como para los activos de futuros. En el mercado de energía, y como vamos a ver posteriormente, pues el WTI y el Brent siguen liderando las ganancias con avances positivos para ambas referencias. Y en esta parte del mercado petrolero, pues si bien es cierto, si viene la tormenta Gordon hacia el Golfo de México, tendrá un impacto en apariencia hasta el momento muy limitado en toda la infraestructura petrolera. Sin embargo, pues ya Nueva Orleans tiene una declaratoria preventiva de emergencia. Esto pues le da algo de impulso adicional o va a generar algo de especulación adicional al mercado petrolero que, como hemos visto, cerca de mediados de marzo, de agosto alcanzó un mínimo y de ahí en adelante lo único que ha hecho es una prolongada recuperación. Con respecto al tema de expectativas de precios del petróleo, Barclays modificó de manera significativa sus mediciones para el año 2020, pasándola de 55 a 75 dólares. Esto es, digamos,
un aumento del casi 40% aproximadamente, y está justificado básicamente en la percepción de que tanto la OPEP como Rusia han podido controlar de mejor manera los excesos de oferta del mercado petrolero. Cierto o no, es una de las razones que está utilizando Barclays. Por otro lado, también considera que esas expectativas o esos riesgos de una falla institucional en ciertos países, entiéndase el tema de Venezuela, institucionalmente ya está roto, pero desde el punto de vista de producción petrolera pueden venirse noticias aún peores hacia futuro, y digamos que estos son los dos temas que menciona Barclays como justificación para hacer este importante ajuste en sus pronósticos de precio de petróleo. Eso es todo por ahora en el tema petrolero, los dejamos con Natalia. El petróleo, tal como le mencionaba Daniel, pues recibió un nuevo impulso al alza con la evacuación también de dos plataformas a cargo de Anadarko Petroleum Corporation en el Golfo de México, por lo que sería la llegada de la tormenta tropical Gordon. Como resultado, el Brent tocó su nivel más alto desde julio de este año, por encima de los $78 el barril, y a su vez el WTI vemos que registró una explosión de volatilidad durante la jornada anterior y está rompiendo también el nivel de los $70 que les he mencionado repetidamente como el techo de este canal de negociación que hemos observado en los últimos 2 meses. Con este ataque lo que podríamos observar es que se acerque de nuevo a niveles de los 72 e incluso $73, que fue nivel que actuó como resistencia y como soporte en repetidas ocasiones en el pasado y que sería entonces nuestro siguiente nivel objetivo. Bueno, en algunas ocasiones no ocurre que las presiones bajistas en el mercado accionario estén acompañadas de compras en el mercado de renta fija. Esta es una de esas ocasiones. De hecho, hay presiones adicionales en mercados emergentes, como estamos viendo, deuda argentina alcanzando nuevamente tasas del 10.66%, nuevo máximo reciente, 20 puntos básicos por encima del día de ayer. Sin embargo, algo ha servido las declaraciones del primer ministro italiano, como ustedes observan, tasas de los títulos italianos a 10 años descendiendo 10 puntos básicos, 3.05%. El día de ayer estábamos en los máximos del 3.22. Veremos si esto se mantiene o no. Recuerden lo que mencionamos la semana pasada, infringir ese déficit máximo del 3% que está contenido en el acuerdo de Maastricht en Europa no es algo nuevo. Lo nuevo es que lo hubieran anunciado de manera explícita e intencionada. Ya lo hemos visto que en algunas ocasiones Italia lo había superado y no había habido ningún problema. Francia también lo había hecho de manera consistente o recurrente. No lo está haciendo ahora, pero en el pasado sí lo hizo. Así que continuaremos haciendo seguimiento a este fenómeno. En los Estados Unidos, tasas de tesoro suben 2 puntos básicos, 2,88%. Esto no implica que, digamos, se haya recibido nueva información que muestre una fortaleza adicional de la economía en los Estados Unidos. Simplemente lo que estamos destacando en este mercado es el estrecho margen de diferencia que tienen las tasas de corto y de largo plazo, y eventualmente cualquier corrección a la alza buscaría simplemente normalizar un poco esta situación a niveles un poco más ajustados a la historia en los mercados. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden hoy nuevamente mercados emergentes en la mira, pérdida del valor de sus monedas, pérdida en los valores de los mercados accionarios, etcétera. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde el día de ayer tuvimos dos noticias. La primera, exportaciones, crecimiento del 16.2% frente al mes de julio del 2017, alcanzando los 3.6 billones de dólares. En el acumulado año el crecimiento es algo superior al 14%. Esos aumentos responden básicamente a efecto precio en el mercado de commodities, como ya lo han visto ustedes, precio del petróleo pues aumentando de manera importante frente al año anterior, y esto ha apalancado las ventas. Lastimosamente el volumen de las exportaciones en Colombia han bajado. Estratégicamente Ecopetrol está utilizando su producción en mayor magnitud para la carga de la refinería de Cartagena, y eventualmente pues eso explica la reducción en las exportaciones. Y en el frente agrícola, las exportaciones de café han caído de manera importante en el mes de agosto, 10.3%. Al mismo tiempo, la producción ha descendido cerca del 2.8% a 1.25 millones de sacos, es decir, que en el mercado de materias primas tenemos un descenso generalizado en los volúmenes producidos y exportados, aunque en el tema de minería compensado básicamente por efecto precio. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia.
En cuanto al índice Colcap, vemos que pues, este permaneció casi inalterado por el festivo en Estados Unidos, por lo cual permanece sobre ese nivel de los 1.540 puntos en medio de la señal de tendencia positiva que fue anunciada para finales de agosto y que vemos pues se mantiene, pero por el momento pues no ha profundizado digamos que la fuerza o contundencia del movimiento y que les recuerdo podría llevar incluso el índice a niveles cercanos a los 1.560 puntos. Mañana tendremos la entrega de resultados de Grupo Energía de Bogotá a cierre de mercado y con esto culminaríamos entonces la temporada de entrega de resultados. En otras noticias corporativas ya está relacionada con Promigas. Iniciamos entonces lo que son los proyectos de distribución de utilidades para el segundo semestre del año. La compañía dio a conocer justamente este proyecto que será discutido en la próxima Asamblea General de Accionistas el 21 de septiembre. Se propone entonces un dividendo de 190 pesos por acción, siendo un 12,4% inferior al decretado el año anterior. Sería dividido en un dividendo ordinario de 18 pesos por acción pagadero mensualmente y uno extraordinario por 82 pesos pagadero en una única cuota el 21 de octubre. Así que estaremos pendientes de la aprobación de este proyecto y lo que sería también los demás proyectos de distribución de utilidades de las demás compañías que componen el índice Colcap. En cuanto a Ecopetrol, también noticias corporativas. El domingo se cumplió el plazo propuesto de la primera etapa de negociación entre la petrolera y el sindicato. Sin lograrse un acuerdo final, se acordó la prórroga de 20 días calendario adicionales a las negociaciones, es decir, estas irían hasta el 22 de septiembre en una segunda etapa. Sin embargo, se cree que el abuso, que es uno de los sindicatos más grandes de la petrolera, estaría dispuesta a irse a paro si no llega a un acuerdo en esta segunda etapa, donde la preocupación principal pues es la posibilidad de privatizar Ecopetrol o vender Cenit. Sería clave seguir monitoreando cómo avanzan las negociaciones, teniendo como antecedente la huelga de pilotos de Avianca, frente a la cual pues Ecopetrol podría abogar el mismo o utilizar el mismo argumento de prestación de un servicio público esencial, tal y como lo hizo la aerolínea el año pasado, y en dado caso de que se dé este paro, pues salir, digamos que de manera buena frente a este posible evento. La acción vemos que mantiene la tendencia positiva por encima de los 3.300 pesos y probablemente con el avance que estamos observando en el petróleo de ambas referencias para el día de hoy, permanezca sobre este nivel o incluso profundice el avance al alza, acercándose un poco a lo que sería nuestro siguiente nivel en los 3.500 pesos por acción. El nivel de control sigue en los 3.200, bastante lejos del precio actual, pero pues este sería entonces el nivel para controlar en dado caso de que se dé cualquier retroceso en el corto plazo. Y pasando con el análisis de la acción de Grupo Sura, pues también una noticia referente a la compañía. La misma comunicó que recibió la autorización necesaria de la Comisión Federal de Competencia Económica de México en el proceso de compraventa de Suramericana, que actúa como el comprador, y Sura Asset Management, que es el vendedor, en la adquisición de la totalidad de acciones de la aseguradora Seguros de Vida México en este país. Sigue el proceso que, les recuerdo, fue anunciado el pasado 15 de noviembre del 2017, pero pues vemos que sigue avanzando exitosamente. En cuanto a la acción, pues se mantiene tendencia a la baja. Vemos que se está acercando al reciente mínimo o nivel que tocó para lo que fue finales de julio. Este fue un mínimo de 35.380 pesos y se está acercando entonces a alcanzar este nivel. Por el momento, pues esperar lo que sería recuperación o un rebote al alza, nivel de los 37.000 pesos como resistencia clave, que si llega a darse el ataque con éxito, estaríamos entonces con argumentos necesarios para considerar un posible cambio de tendencia en el corto plazo. Y pasando con el peso colombiano, pues se prevé y vemos una apertura al alza después de haberse atacado con éxito el nivel Fibonacci los 3.035 pesos. Vemos que profundiza entonces el movimiento al alza, se está acercando a los máximos y digamos niveles recientes que observamos en junio del 2017 y lo que fue octubre del 2017 ya está sobrepasando este nivel y se acerca entonces al nivel máximo que vimos en julio del 2017 que fue en los 3.100 pesos. Mercado intradiario, monitorear de cerca ese nivel de los 3.035 y posteriormente lo que sería el nivel de los 2.900
98 pesos. Y finalmente, lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre el 6.23.7. Vemos que apertura al alza y continúa entonces tendencia positiva en términos de tasa por encima de la primera banda del indicador, nivel del 6.25 y lo que sería el nivel del 6.30 como objetivo de corto plazo. Marcado intradiario, monitorear niveles del 6.20 y el 6.17 que corresponden con las dos primeras bandas del indicador. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para todos.